De Europa para hablar con Mercedes Rumi, estudiante de medicina del último año, que se fue por una beca a Oslo, Noruega, y en este momento está en Francia. Merce, ¿nos escuchás? Hola, sí los escucho. ¿Me escuchan a mí? Te escuchamos perfecto. Merce, ¿cómo estás? Contanos en dónde estás. Bueno, ahora estoy en Lyon, en Francia. Llegué a Francia hace unas semanas, pero estuve en Noruega viviendo 7 meses y pasé la pandemia en Oslo, Ajá, la y ahora, capital de Noruega. ahora en Lyon estás de vacaciones o te fuiste a seguir con tu rol de médica? No, vine a visitar amigos antes de volverme a Argentina, porque bueno, no sé cuándo va a ser la próxima posibilidad de visitar gente acá en Europa. Está bien. Merce, nos decís que estuviste en Oslo, en Noruega, durante toda la pandemia. Contanos cómo se vivió la pandemia ahí. ¿Fue tan grave como en otras partes de Europa? Bueno, no, en los países escandinavos, principalmente Noruega, Finlandia, Islandia, fueron los que mejor manejaron la pandemia, los que tuvieron la menor cantidad de casos. Al día de la fecha hubieron creo que 12.000 casos en total y solo 266 muertos Claro. por COVID. Hoy en los hospitales hay 20 internados por coronavirus y solo 2 en terapia intensiva. O sea, la situación está muy bien en Noruega. Y tuve la suerte de no vivir el confinamiento, por ejemplo. ¿No No tuvieron hubo allá lockdown. cuarentena estricta? Al No. principio no hicieron. Sí cerraron, apenas se declaró pandemia la situación, el 13 de marzo. Cerraron los jardines, las escuelas, mi universidad pasó a ser online. Ajá. Y eso duró aproximadamente un mes. Pero al tiempo ya volvieron a reabrirse los bares. Yo trabajaba en un bar también para ayudarme económicamente y volví a trabajar al mes. Todo fue volviéndose a la normalidad. Pero nunca hubo confinamiento. O sea, la recomendación de la primera ministra era que evitemos las reuniones de más de 5 personas, pero después que salgamos a pasear a los bosques, a los lagos, porque la salud mental es muy importante. Mira, Y bueno, los noruegos la verdad es que... Ah, perdón, ¿sí? No, sí, sí. Los No, noruegos. los noruegos cumplían, fue una recomendación, no una obligación, digamos, y los noruegos lo cumplieron a rajatabla. Confían mucho en el gobierno, entonces, y son muy responsables y muy obedientes, entonces lo que le dijeron lo hicieron y eso ayudó un montón a controlar el virus. Merce, y tanto en tu trabajo como médica, como en esto que nos contás que estabas en un bar, ¿se establecieron protocolos para la actuación o fue todo normal, digamos? ¿Pasó este mínimo confinamiento, estas sugerencias del primer ministro y fue la vida normal? Yo sentí la vida bastante normal en comparación a lo que iban viviendo mis amigas y mi familia en Argentina. Claro. En los hospitales, yo mi cursada lamentablemente pasó a ser virtual, entonces me perdí el contacto con muchos pacientes, aunque al mes de mayo ya volvimos a los hospitales por suerte, los estudiantes, que es algo impensado en la Universidad de Buenos Aires ahora, mis amigas no están pudiendo rendir mis finales, por ejemplo. Claro. Y en el bar, sí, se tomaban medidas, hay alcohol en gel en todas las entradas, las mesas al principio eran hasta 10 personas, hay vidrios entre cada mesa, pero las restricciones no son tantas como en Argentina, porque no se ven obligados a ello, porque está fue bastante controlada la situación. Merce, y en el tema fronteras, ¿estaban permitidos los viajes? ¿Se restringió eso? ¿Vos ahora pudiste salir de Noruega, No. te fuiste a Francia? Sí, estaban restringidos. Eso sí, fueron muy ¿cómo se dice? Estrictos. Me olvidé. Muy estrictos. Exigentes con que cada uno que viniera de países de Italia, España o de otros países de Europa tenía que hacer una cuarentena estricta de 15 días, que la respetaban mucho, hasta el 15 de julio. Ahí se abrieron las fronteras y ahora la primera ministra frenó un poco con toda esta reapertura, esta vuelta a la normalidad, y de vuelta de todos los países que están marcados en rojo, que son la mayoría de los países de Europa, hay que hacer cuarentena de 15 o de 10 días cuando vuelven de ellos. Y les recomiendan no viajar a menos que sea por trabajo o situaciones límites. Entonces, claro, excepto que vengas de Finlandia, Estonia e Islandia, me parece que era. Que son los países que tienen también buenos números de casos. ¿Y vos cuando viajaste a Francia, por ejemplo, tuviste también que hacer cuarentena? ¿No? ¿Te dejaron estar tranquilo? No, porque no hiciste los 14 días, digo. Francia, como es parte de la Unión Europea y las fronteras siempre están abiertas con los otros países, son un poco más flexibles con eso. Ajá. Y viniendo de Noruega, como en Noruega los casos son muy pocos, no estoy obligada a hacer cuarentena.
Pero ahora yo a fin de mes me vuelvo a Argentina y ahí sí voy a tener que hacer Merce, 14. no te vuelvas. No, mentira. Merce, ¿por qué crees vos en tu conocimiento médico y demás que Noruega no se vio tan afectada? ¿Crees que fue por esto que me decías vos del estricto cumplimiento por parte de la sociedad? ¿Se debió al cierre de fronteras? Porque son uno de los países que se toma como modelo, fueron, la verdad que la atravesaron en la pandemia como si nunca hubiese existido. A ver, te escucho hablar de la normalidad con la que lo atravesaste y me da un poco de envidia, te digo. ¿Por qué crees que Te juro que sucedió esto en agradezco Noruega? tanto la suerte porque nunca pensé que iba primero venir a Noruega y justo Claro. en el momento de pandemia y becada por la UBA lo agradezco, lo voy a agradecer toda la vida. Yo creo que lo manejaron, o sea, los números son muy buenos y la situación fue muy buena por distintas razones. Primero porque son solo 5 millones de habitantes, Claro. a diferencia de los 40 que son en Argentina o 80 acá en Francia. Después se hizo un testeo masivo muy importante. Al día de la fecha testearon más de 1 millón, casi 1 millón de personas. O sea, 1 de cada 5 personas fue testeada. Claro. Eso permite que estás testeado, te aislas. Entonces hay menos spreading, no me sale la palabra. Después, por otro lado, ¿cómo? Menos circulación comunitaria del virus, claro, sí. Exacto, perfecto, circulación. Después, bueno, el 13 de marzo también con las fronteras fueron muy estrictos y pusieron alcohol en gel en todos lados, mismo en el metro, por ejemplo, en el subte teníamos alcohol en gel. Y es una sociedad que, como te decía, es muy obediente. Entonces, ante una recomendación, lo cumplieron, se quedaban en reuniones chicas, etcétera. Y son personas que no les cuesta el distanciamiento social. Claro. Claro, es otra dinámica Son social, ya. pioneros en distancia social. Entonces, si les decían que solo podés ver a 5 personas, ellos están casi que contentos porque les encanta quedarse en sus casas, hacer reuniones muy chiquitas. A veces tengo amigos noruegos que me invitaban y me decían, te invito a una fiesta. Y yo dije, buenísimo, una fiesta. Y llegás y son 6 personas, ¿viste? Claro. Como que todo muy reducido. Entonces, eso también ayudó un montón. La cultura de, bueno, lo obedientes que son, la distancia que toman siempre, no se dan abrazos ni nada, ni con los más amigos, puesto un tiempo. Entonces, a diferencia de la cultura latina, ayuda. Merce, sigo aprovechando tu rol, si bien no sos médica, sos estudiante ya avanzada de la carrera, Sí, tenés contacto sí. con médicos permanentes, con todo lo que está atravesando la pandemia en lo que es Europa. ¿Se ve algún horizonte? ¿Se está esperando con ansias la vacuna? No sé, porque acá en Argentina estamos desesperados por algún horizonte, digamos, que nos den alguna solución para atravesar esto con un poco mayor normalidad. En Europa, ¿cómo se ve? ¿Están preocupados? ¿Ya el virus se toma como un virus más y se adapta a la vida con el virus este? Acá estamos negados a creer que se puede convivir con el virus. Acá hasta que no se lo venza, que puede ser de 2024, no vamos a salir de nuestras casas, parece. Sí. Bueno, todo esto que te contaba era en Noruega, ¿no? Sí. Pero ahora que estoy en Francia la situación es totalmente distinta. Francia es uno de los países que más contagios tiene y está súper complicado. Es obligatorio el uso de barbijos, que en Noruega, por ejemplo, nunca usé el barbijo, jamás. Ahora lo empezaron a recomendar, pero antes no. Acá sí, la gente la notó con miedo, tienen, bueno, obvio, muchas ganas de volver a la normalidad. Ahora estoy en una casa, por ejemplo, y la madre hoy está muy preocupada, casi con lágrimas en los ojos de que no sabe qué va a pasar, como en Argentina. La situación en Francia es mucho más parecida a la de Argentina. Claro, está bien, pero con negocios abiertos, Y incertidumbres. con medidas de prevención, pero no con una economía paralizada y con la vida paralizada, con medidas de prevención. No, ayer fui a un bar, por ejemplo, los bares están abiertos, sí, tenés que poner la máscara si quieres ir al baño, etcétera, te traen alcohol en gel cuando llegas, sí hay medidas, pero la parte económica, o sea, por la parte económica es que reanudan todo. Claro. De hecho, mi hermana está yendo al colegio acá en Francia y se volvieron las clases hace una semana. Mira. Y tienen clases con máscara, los profesores también, Está bien, con barbijo. Pero nada, de repente si hay casos en una clase la cierran y se pasa a hacer online, como que todavía está muy va cambiando. Por ejemplo, ahora, una amiga ayer
hubieron casos en su clase, entonces ahora toda la semana que viene va a ser online y la otra supuestamente presencial, pero muchísima incertidumbre. Se Claro. intenta volver a la normalidad, pero al ver que los casos siguen aumentando, van para atrás y para adelante todo el tiempo Claro. en Francia. Y con esto que me contabas de que te volvés a Argentina a fin de mes, ¿te resultó fácil que te permitan entrar a Argentina? Bueno, venís del país modelo, digamos, no creo que te hagan mucho problema, pero ¿mucho trámite administrativo para el regreso? ¿Cómo se maneja eso? Y la verdad es que no sé. Saqué un pasaje con Aerolíneas Argentinas desde Madrid que Ajá. dije, bueno, voy a apostar a Aerolíneas Argentinas y veremos. Es el 27 y veremos si puedo viajar o no. Un amigo voló con Iberia y tuvo muchos inconvenientes, le cambiaron el vuelo 3 veces, Ajá. en el aeropuerto también, idas y vueltas, pero espero que con Aerolíneas esté todo bien. Está bien. Merce, ya para ir cerrando, te consulto, me decías que estás visitando amigos allá en Lyon, no sé si serán argentinos, si son europeos. Me interesa saber la mirada europea hacia Argentina. Primero, si conocen lo que es Argentina y después cómo se ve, si en el mundo repercute esta cuarentena tan larga que tenemos acá en Argentina. Si se conoce por lo menos el caso Argentina. No tienen idea. No tienen ni idea. No saben nada. Para ellos América del Sur es una, excepto, bueno, mis amigos acá son franceses y algunos tienen algún contacto con Argentina, entonces un poco pueden llegar a saber por Instagram o por lo que ven en las redes sociales, pero en los medios de acá no se menciona Argentina ni la cuarentena más larga del mundo. Sí, que el foco ahora o el problema estaba en América del Sur, Claro. pero no se habla de Argentina. Lamentablemente no es... No se habla tanto como nosotros no, sí, hablamos no, de los no otros lo países, menciono. ¿viste? Claro. Es como que nosotros, no, Francia, España, esto, allá ni les importa cómo estamos nosotros, lamentablemente. Sí, muchos me preguntan, viste, de Brasil, me dicen, ay, Brasil, Argentina está como Brasil. Bueno, no, ahí les tengo que explicar las diferencias políticas de ambos países, pero más que nada siguen a Estados Unidos, Brasil y los otros países europeos. Está bien. Charlie, no sé si tenés alguna otra No, yo te pregunta. quería preguntar más o menos cómo lo viviste vos desde lo personal, sabiendo que vos estabas allá lejos y si bien allá no fue un gran problema como vos contabas, sí acá, y cómo viviste eso de estar lejos de tus familiares, preocuparte por ellos y demás. Si les diste alguna Y recomendación. sí, eso fue médica. difícil porque por momentos me encontraba muy feliz en Noruega, viviendo la experiencia Claro. como estudiante de medicina allá y ver el contraste de mis amigas encerradas. Es difícil porque estaba feliz pero sentía culpa de alguna forma. Claro. Pero después, bueno, lo fui trabajando para, bueno, disfrutarlo al máximo porque fue lo que me tocó, es una suerte enorme. Y bueno, en algún futuro tendré que devolverlo a la sociedad a través de, bueno, la medicina o lo que fuera. Pero mi familia, por suerte, soy de Carmen de Areco yo, Ajá. de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, o sea, lejos de La Rioja. Entonces, ahí no fue tan grave. Mi familia vive en una casa así con un poco de jardín, entonces Claro. dentro de todo bastante bien y mis amigas también. Lo difícil fue Buenos Aires. Sí. Sí, ahí Vivieron están todos en en un departamento. departamentitos. Sí, la verdad debe ser complicado en departamento tanto tiempo encerrado. Bueno, Marce, te dejamos para que mandes saludos a todos los tuyos, a la gente que te está viendo y escuchando, y te agradecemos muchísimo el contacto. Les agradezco mucho a ustedes por el lugar y bueno, cuando quieran estoy a disposición. Saludos a Carmen de Areco, mi pueblo, y a San Antonio de Areco también, pueblo vecino, que iba en colegio. Un saludo para toda la gente de allá entonces. Perfecto, Merce, te mandamos un saludo, que sigas bien y que tengas un buen regreso, esperemos que sin complicaciones. Después les contaré Dale, si, no, después- si hay anécdota divertida. Dale, No sé Merce. si tan divertida, pero... Dale, Un Merce. saludo grande. Muchas gracias, Muchas hasta luego. gracias a vos. Adiós. Pasaba ahí Mercedes Rumi, estudiante avanzada de medicina, último año de la UBA, becada para irse a Oslo a estudiar. La agarró la cuarentena allá, 7 meses. Por suerte le agarró la cuarentena allá, por suerte. Por suerte la agarró la cuarentena allá, tal cual como vos bien decís, Charlie. Y bueno, ahora en Francia nos contaba un poco la realidad allá. Francia muy distinto a lo que es Noruega. Pero lo que sí yo siempre tomo... A ver, yo no quiero caer a lo que es la realidad acá, ¿no? Porque sé que es una realidad totalmente distinta, que
la infraestructura, los insumos y demás acá en Argentina es distinto. Lo que sí veo en la mayor parte del mundo que nadie pone en pausa la vida hasta que esto se solucione, porque no sabemos cuándo se va a solucionar. O por lo menos no tan prolongado como nosotros. Estamos ¿no? en pausa, desde marzo Argentina está en pausa. Con todo, en lo económico, en lo deportivo, el único país en el mundo que todavía, y Venezuela, que no volvimos al deporte profesional, que no hay planes, que no se planifica futuro, que... Bueno, así estamos. Bueno, hablando de deporte profesional, hubo fechas de la Libertadores